con todos los conceptos que hemos visto en las primeras partes del curso, del seminario, más las herramientas que se han presentado a lo largo de estas 2 últimas semanas. La idea es que podamos concentrarnos en entender de qué se tratan los arquetipos y hacer un repaso de los principales tipos de arquetipos que han sido identificados y que seguramente van a ser de utilidad para que ustedes puedan utilizarlos como un recurso de análisis y comprensión del fenómeno que estén trabajando. Bueno, los arquetipos constituyen unas estructuras típicas que se encuentran presentes en una multiplicidad de fenómenos, de los más variados, y que reflejan unas situaciones de carácter problemático. Si los sistemas complejos, tal cual nosotros los hemos venido analizando hasta el presente, tienen una serie de elementos que hacen difícil, digamos, su comprensión, su interpretación, que, entre comillas, le otorgan ese nivel de complejidad al que nosotros nos hemos referido en varias oportunidades, que tiene que ver no solamente con la cantidad de variables o de factores de distinto tipo que se encuentran relacionadas entre sí y que adoptan comportamientos que son difíciles de desentrañar y de comprender, caracterizado la mayoría de ellos por relaciones de carácter no lineal, con la presencia de retardos temporales, ¿no?, que da lugar, habíamos señalado, a la emergencia de fenómenos que son cualitativamente distintos a los precursores, los elementos que constituyen los sistemas, ¿no? Habíamos señalado que mucho de la complejidad de los sistemas complejos está relacionado con estos conceptos que yo estoy sencillamente recordando, ¿no? Pero también se encuentran una serie de estructuras típicas que se denominan arquetipos y que tienden, como decía al inicio, a reflejar, digamos, un comportamiento problemático de los sistemas que muchas veces son difíciles de entender y de percibir, no solamente por parte de quien intenta analizar, digamos, la manera en la cual funciona el sistema, sino por quienes, más aún todavía, se encuentran inmersos en estos sistemas, de modo tal que, digamos, se encuentran como impulsados o constreñidos a comportarse y a funcionar dentro de unos determinados límites, que son los que marcan esa estructura del sistema. Por eso, nosotros en esta parte del curso vamos a tomar mucho de lo que plantea Donella Meadows, ¿no?, cuando reflexiona acerca de lo que constituyen los arquetipos. Nosotros los vamos a presentar como estructuras que generan comportamientos problemáticos, ¿no? Y esto muchas veces lleva, como se señala en esta filmina, a que los analistas o quienes están trabajando para tratar de comprender, digamos, el comportamiento del sistema, tiendan a imputar a quienes integran los actores que forman parte de los sistemas como los responsables de los resultados que arrojan los sistemas. Este es un comportamiento, me atrevería a decir, bastante frecuente, que en general lo tenemos o tenemos una propensión a tenerlos todos, en donde buscamos asignar responsabilidades en términos individuales o personales a comportamientos y actitudes que, si pudiéramos verla en una perspectiva más panorámica y tener una interpretación un poco más global, digamos, del contexto en donde ocurre, seguramente podríamos identificar una serie de factores típicos de la estructura del sistema que dejan pocos y a veces ningún grado de libertad para que estos actores integrantes del sistema adopten otro tipo de comportamiento, ¿no? De modo tal que, como decía, esta propensión tan marcada a asignar responsabilidades personales acerca de los resultados, muchas veces los malos resultados que se obtienen sobre el comportamiento del sistema, no nos permiten observar que es la estructura del sistema la que está incidiendo, limitando, restringiendo esos grados de libertad que tienen los actores para poder tomar decisiones distintas a las que eventualmente toman. Y esto es muy importante porque, como hemos repetido en oportunidades anteriores, desde la perspectiva sistémica se enfatiza este concepto, esta idea de que la estructura del sistema determina el comportamiento del sistema. De modo tal que comprender cuál es esa estructura y cuáles son los comportamientos típicos que se derivan de cierto tipo de estructuras aparece como un recurso muy valioso, porque no solamente nos va a permitir entender mejor, digamos, qué es lo que está ocurriendo en ese sistema, sino al mismo tiempo nos va a permitir desacoplarnos, ¿no?, de esa idea de asignar responsabilidades individuales. No significa esto que, naturalmente, no haya, por parte de muchos integrantes del sistema, por parte de muchos de los actores que forman parte de los sistemas, no haya responsabilidades acerca de la manera en la cual se comportan frente a determinado tipo de circunstancias, ¿no?
pero también es muy importante tener en claro que suelen tener unos grados de libertad a veces notablemente acotados, ¿no? Más allá de los cuales no se puede tomar otra decisión, ¿no? Bien. Nosotros, digamos, vamos a tratar de presentar a lo largo de esta semana y la semana que viene estos arquetipos típicos, con el afán de que ustedes puedan reconocerlos. Naturalmente, al inicio puede que resulte un poquito más arduo, ¿no?, la comprensión de la lógica y el comportamiento que cada uno de estos arquetipos tiene, como dije, con la finalidad de que puedan utilizarlos como un recurso para poder comprender mejor, digamos, el fenómeno que están analizando, ¿no? Bueno, como decía, siguiendo Medus, uno puede interpretar que estos arquetipos son como trampas, ¿no? Trampas en el sentido de que dejan atrapado a quienes están dentro del sistema en un comportamiento del cual muchas veces quisieran salir, pero encuentran muy difícil hacerlo porque no logran comprender cuáles son los mecanismos que de algún modo cierran las posibilidades de modificar el comportamiento del sistema, ¿no? Pero al mismo tiempo, si nosotros podemos entenderlos e interpretarlos, vamos a poder encontrar las ventanas de oportunidad que permitan destrabar aquellos elementos que atenazan, digamos, a los actores del sistema y que inhiben la posibilidad de un comportamiento distinto. De modo tal que la idea es poder entender estos comportamientos típicos para que podamos identificar dónde están aquellas ventanas de oportunidad que nos permitirían modificar esos comportamientos sistémicos para poder obtener resultados distintos y mejores de los que eventualmente estamos obteniendo como resultado, ¿no? Bien. Hay una serie, podríamos decir razonablemente larga, de arquetipos sistémicos que se han ido reconociendo y se han ido estudiando, ¿no? Hay algunos académicos y algunos investigadores que han hecho un aporte significativo, ¿no?, a esto, al análisis de los arquetipos sistémicos, ¿no? Particularmente Peter Senge, un académico muy notable que trabajó mucho en la conformación, digamos, y la definición y descripción de estos arquetipos sistémicos, y a partir de un primer aporte que hizo Senge, comenzaron luego a incorporarse y analizarse porque se fueron reconociendo otro tipo de arquetipos, ¿no? Nosotros nos vamos a limitar a presentar en este seminario estos 8 arquetipos, ¿no?, que son los que más típicamente se encuentran en los fenómenos que normalmente uno puede abordar y analizar, ¿no? Por un lado, lo que se denominan soluciones rápidas que fallan, ¿no?, desplazamiento de la carga, y una versión particular de desplazamiento de la carga, que es desplazamiento de la carga con intervención, ¿no? Un tercer tipo de arquetipo que se denomina erosión de metas, ¿eh? El cuarto, límites al crecimiento, ¿no? Quinto, crecimiento y subinversión. Sexto, éxito para el exitoso. El séptimo, escalamiento. Y el octavo, tragedia de los comunes, ¿no? Cada uno de estos arquetipos está acompañado, digamos, de un título que sintetiza de manera muy, podríamos decir, sencilla, un poco la lógica, las características del arquetipo. Yo me voy a detener en cada uno de ellos para hacer una presentación conceptual de cómo está estructurado, tratando de brindar explicaciones que ayuden a entender, digamos, ese comportamiento típico del sistema, dónde está el factor problemático del arquetipo, y luego tratar de presentar algunos ejemplos del mundo real que permitan ayudar a comprender mejor cómo se manifiestan en el mundo real, valga la redundancia, cómo se manifiestan estos arquetipos, ¿no?, para finalmente poder hacer una descripción de la manera en la cual se podrían abordar y destrabar el comportamiento de alguno de ellos, ¿no? Así que esa va a ser un poco la estructura. En este video de esta semana nos vamos a concentrar en los 4 primeros. La semana que viene vamos a continuar con los segundos 4 arquetipos presentados aquí, para que ustedes puedan tener una perspectiva completa y, como dije al inicio, puedan utilizarlos en el análisis de los fenómenos que están trabajando. En el primero de los arquetipos a los que podemos hacer referencia se denominan soluciones rápidas que fallan, ¿no? Este tipo de arquetipo tiene lugar cuando se implementa una solución que me resulta eficaz eventualmente en el corto plazo, pero que, como consecuencia de la misma solución implementada, da lugar a una serie de efectos no deseados que tienden a manifestarse en el mediano y largo plazo, ¿no?, que paradójicamente fortalecen, digamos, la problemática que se está analizando,
y llevan a que cada vez se demande más de la misma solución, ¿no? Que claramente no permite solucionar el problema. Aquí una gráfica que pretende sintetizar, digamos, lo que estaba señalando recién sobre la característica de este arquetipo. Hay un problema, recuerden que nosotros los problemas, o a lo que denominamos problemas, los identificamos a través de eventos, es decir, que a través de los síntomas, que muchas veces ocultan las causas que están dando lugar a la emergencia de esos síntomas, ¿no? La presencia de estos síntomas lleva a que se tomen decisiones, acciones, con el afán de tratar de solucionar estos problemas, pero como normalmente se interpretan los problemas desde los efectos o desde las consecuencias y no se repara en la comprensión de las causas, se aplican una serie de soluciones que podremos decir tienen un carácter más bien sintomático, en el sentido que buscan corregir el síntoma sin abordar profundamente el problema, la causa del problema que está generando, digamos, la ocurrencia de ese fenómeno. De modo tal que, frente a la ocurrencia de este problema, se trabaja a nivel de causas y efectos, proponiendo soluciones que eventualmente, en un primer momento, pueden dar la sensación de que se ha restablecido el equilibrio perdido, ¿no? Y se ha corregido esta situación que inicialmente era de carácter problemático. Sin embargo, debido a que esta solución es una solución de carácter sintomático, esto da lugar a que en el mediano y largo plazo se produzcan una serie de consecuencias no deseadas, ¿no? Estas consecuencias no deseadas se encuentran reflejadas en este otro ciclo de retroalimentación que llevan a que, dado que no se ha trabajado correctamente en las causas que dan lugar a la emergencia del problema, este problema vuelva a surgir quizás con más intensidad, ¿no? Cuando se percibe que el problema surgió con más intensidad, porque se perciben que de nuevo las causas, los síntomas, discúlpenme, y las consecuencias afloran de manera intensa, se vuelve a plantear una nueva dosis de la misma solución. Como tal que la lógica lleva a que los actores queden atrapados en este ciclo de retroalimentación negativo que transitoriamente genera una situación de estabilidad y equilibrio, pero que en el largo plazo no permite abordar y resolver el problema, ¿no? Por eso este arquetipo se denomina soluciones rápidas que fallan, porque se acciona eventualmente con alguna velocidad para tratar de corregir el estado de situación existente, pero estas soluciones fallan en la medida en la cual no permiten trabajar sobre las causas profundas que dan lugar a la emergencia de, podremos decir, una nueva versión de este problema, ¿no? Bueno, esto es bastante frecuente, no solamente en términos individuales, sino también en términos sociales o colectivos, ¿no? De modo tal que poder identificar la presencia de este tipo de arquetipos y la manera en la cual los actores quedan atrapados en este ciclo de retroalimentación negativo, sin poder visibilizar y trabajar adecuadamente este otro ciclo de retroalimentación positivo, lleva a que la situación tiende a repetirse de manera continua, ¿no? Bien, como decía recién, entonces hay un ciclo de retroalimentación negativo, que es el que se manifiesta en esta primera parte de la gráfica, ¿no? Que lleva a que el problema, digamos, se repita de manera continua, en tanto que hay una segunda parte del arquetipo, que es este otro ciclo de retroalimentación positiva, que eventualmente está acompañado de un retardo temporal como consecuencia de el hecho de que lleva tiempo trabajar sobre las causas y eventualmente la acción sobre las causas que dan lugar a la emergencia del problema también toman su tiempo para poder generar los resultados esperados, ¿no? De modo tal que es muy posible que antes de que los actores tomen conciencia y decidan actuar a este nivel, un nivel mucho más profundo, se haya repetido a veces de manera numerosa, digamos, este ciclo de retroalimentación negativa con acciones que tienden a maquillar el problema, que tienden a solucionar o a trabajar solamente a nivel de los efectos y de las consecuencias, pero que no trabajan a nivel de las causas, ¿no? Razón por la cual el problema nunca es resuelto correctamente. Bien, como se señala acá, muchas veces esto ocurre, ¿no? Porque los actores no son conscientes de lo que realmente está causando el problema. Tienen muchas dificultades para poder observar e identificar estas causas. Y a veces, cuando pasa mucho tiempo y cuando se ha insistido de manera muy reiterada en estas soluciones rápidas que fallan, es posible que se llegue a una situación de irreversibilidad, ¿no? Es decir, que el deterioro de la situación sea tan grande
que ya sea muy difícil o en el límite imposible hacer este recorrido por este ciclo de retroalimentación positiva para abordar correctamente este problema. Meadows señala que, además de esta interpretación que muchas veces está presente, digamos, en cuestiones, ya voy a tratar de dar algunos ejemplos, en cuestiones de carácter más bien, digamos, social y a veces personal, hay otra manera de interpretar este arquetipo, y es lo que ella denomina resistencia política. Muchas veces esta misma estructura, este ciclo de retroalimentación negativo, acompañado de este ciclo de retroalimentación positivo, se da cuando en un determinado contexto hay distintos actores que tienen distintos intereses, cada uno de los cuales busca modificar el estado de situación en beneficio, digamos, de sus propios intereses, y tiene algún éxito relativo en llevar adelante alguna acción que permita modificar ese estado de situación en beneficio, digamos, de los intereses que tiene ese actor en particular, ¿no? Cuando esto ocurre, el resto de los actores desarrolla una serie de acciones, entre comillas, correctivas, ¿no? Porque busca restablecer ese equilibrio inicialmente perdido, ya que encuentra que los beneficios que eventualmente obtuvo este primer actor van en contra de los intereses del segundo conjunto de actores, ¿no? Esto es lo que se puede observar, digamos, en este otro gráfico. Yo aquí se los he intentado sintetizar teniendo en cuenta un actor A y el resto de los actores, ¿no? En este caso uno podría interpretar este arquetipo del siguiente modo, ¿no? Hay una discrepancia entre el estado de situación existente, y ustedes pueden poner cualquier problemática o cualquier dimensión, digamos, de la realidad respecto a esta cuestión, con los intereses y los objetivos que tiene el actor A, ¿no? Cuando esta discrepancia es significativa, esto impulsa un comportamiento del actor A que va a buscar desarrollar acciones para corregir, digamos, esa desventaja, ¿no? Esto ocurre muchas veces con actores políticos, económicos, sindicales, sociales de distinto tipo. A mayor discrepancia entre el estado de situación existente y lo que tienen estos actores como objetivo, mayor accionar por parte de los actores con el afán de tratar de reducir esta discrepancia. Pero a medida que este actor A lleva adelante sus acciones, esto aumenta la discrepancia del estado de situación respecto al resto de los actores que tiene el sistema, ¿no? De modo tal que el aumento en la discrepancia del estado de situación entre los otros actores y lo que ellos se encuentran como razonable, lleva a que aumente la cantidad de acciones, se incremente la intensidad y el tipo de acciones que desarrollan estos actores, lo que termina generando luego una corrección, entre comillas, del estado de situación, y esta ventaja que había obtenido A se diluye. Entonces, al diluirse la ventaja de A, vuelve a reiterar sus acciones y se encuentra en una situación en donde cada uno de los actores termina accionando, digamos, de una manera bastante reactiva y bastante defensiva. Es posible que haya una situación de estabilidad y de bloqueo permanente, porque a cada jugada de cualquiera de los actores, el resto responde con una jugada que tiende a neutralizar lo que eventualmente ese actor obtuvo. Esto es una situación que nosotros, me parece, le encontramos con mucha frecuencia en nuestra realidad, en donde actores políticos, económicos, sindicales y de otro tipo no cuentan, digamos, con una estrategia compartida y acordada, tratando de articular los recursos y las capacidades que cada uno de ellos tiene, sino que reacciona en función de sus intereses sectoriales, bloqueando, digamos, la capacidad que tiene el resto de los actores eventualmente para llevar adelante algún tipo de cambio de este sistema, ¿no? Un ejemplo, digamos, una imagen que puede ayudar a comprender esto es que esta estructura, este arquetipo se comporta como un trinquete. Posiblemente este sea un término que les resulte un poco, digamos, raro o no sea frecuente, pero básicamente es un engranaje con uñas, ¿no? Para ponerles una referencia muy sencilla, muchas veces las parrillas de los asadores tienen trinquetes, ¿eh? Cuando son móviles y hay una manija con la cual uno puede, digamos, subir o bajar la parrilla, la manera en la cual opera este sistema es con este engranaje que tiene unas uñas que permite avanzar, pero que no permite volver, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que queda reflejado en este caso, en el sentido de que se avanza en una situación de deterioro, pero la misma estructura del sistema inhibe la posibilidad de que los actores vuelvan a su estado inicial y eventualmente salgan de este empate permanente en el que pueden encontrarse, ¿no? Bien,
La manera en la cual esto se puede solucionar es si todos logran descubrir la lógica de los juegos positivos, ¿no? De los juegos de suma positiva, ¿no? Algo que habíamos señalado inicialmente. Esto es de algún modo un reflejo de ese juego de suma cero, en donde cada uno intenta obtener una ventaja respecto del otro, ¿no? Pero cuando los actores descubren que es posible destrabar esta situación a partir de un juego de suma positiva, ¿no? En donde pueden encontrar unos objetivos comunes de alcance compartido que les permitan superar, digamos, este tipo de patrón de comportamiento, ¿no? Es posible salir de este arquetipo de resistencia política, tal cual lo plantea Meadows, ¿no? Ejemplos que podríamos tener como referencia, ¿no? Por ejemplo, una organización, cualquiera, privada, o un gobierno, o una persona, que tiene un déficit financiero que cubre con un préstamo que provee un alivio temporario, pero que genera un incremento mayor del déficit como consecuencia de los intereses a los que da lugar esa propiedad. Esta sería la solución rápida, ¿no?, que falla. Una solución rápida porque si yo tengo una situación como organización deficitaria, eventualmente tendría que revisar cuáles son las razones por las cuales se produce ese déficit y tendría que tomar medidas para reducir los costos, ¿eh? Pero eventualmente, en vez de corregir los costos, que sería la manera de trabajar sobre las causas, tomo una deuda, tomo un crédito que me permite transitoriamente corregir ese déficit, ¿no?, con el afán o con la expectativa tal vez de que las cosas puedan mejorar a futuro. A menos que yo tome medidas que permitan corregir los factores que llevaron al surgimiento del déficit, ese crédito se va a transformar en un elemento que va a profundizar aún más el déficit como consecuencia de los intereses que yo voy a tener que pagar. Esto de algún modo es lo que ocurrió con el gobierno nacional a lo largo de los últimos años, ¿no?, en donde frente a un déficit fiscal importante, muy importante, en vez de tomar medidas que pueden ser naturalmente dolorosas y que pueden ser impopulares, se optó por seguir financiando el déficit, en primer lugar, con emisión monetaria y en segundo lugar, con la toma de créditos. Bueno, este es un ejemplo, digamos, real de estas soluciones rápidas que fallan, que llevan a que el déficit, al no ser corregido, demande cada vez o mayor nivel de emisión monetaria o mayor nivel de endeudamiento, algo que claramente es insostenible en el largo plazo. Un segundo ejemplo tiene que ver con la política de mano dura y super mano dura que implementó el gobierno de El Salvador en el año 2003 para luchar contra las maras, ¿no? Las maras son pandillas muy violentas que están sobre todo con base en El Salvador, pero se han extendido por muchos países de América Central, y que reflejan una situación de violencia infanto-juvenil extraordinariamente difícil, digamos, muy violenta, ¿no? Bueno, con el afán de tratar de corregir, digamos, esta situación, el entonces presidente de El Salvador imaginó que implementando esta política de mano dura, que luego redobló denominándola super mano dura, iba a ser posible reducir, digamos, la incidencia de las maras y controlar el nivel de violencia que tenía. Paradójicamente, y ahora nosotros podemos hacerlo con un poco más de propiedad, resultó en un comportamiento contraintuitivo, ¿no?, porque el endurecimiento de la política que implicó la modificación de las leyes penales y procesales y el establecimiento de mayor nivel de controles terminó generando un mayor nivel de violencia todavía en los integrantes de las maras, ¿no? Algo que seguramente se hubiese podido entender mejor si se hacía un abordaje desde una perspectiva sistémica. Digamos que en los términos de este arquetipo, la política de mano dura y de super mano dura puede ser interpretada como una solución rápida que claramente falló, porque al no abordarse las causas, ¿no?, que dan lugar al origen del surgimiento de este nivel de violencia tan marcado en estos grupos juveniles, en el caso de El Salvador y los países de la región, ¿no?, que entran dentro de esta categoría denominada maras, se está trabajando a nivel de nuevo de las consecuencias, ¿no?, a nivel de los efectos y no a nivel de las causas, ¿no? Y esta es una de las características de este arquetipo. Otro ejemplo similar o parecido es la militarización o pacificación de las favelas en Río de Janeiro, ¿no?, con el afán de tratar de recuperar un terreno perdido que estaba bajo control, digamos, de bandas de narcotraficantes en las favelas. Hubo una militarización muy importante con la expectativa de que esto iba a corregir, digamos, esta situación en las favelas, iba a generar, digamos, una situación, un estado de mayor pacificación y de algún modo permitir una convivencia, digamos, más adecuada. Sin embargo, esto lamentablemente terminó profundizando los niveles de violencia y al estilo de esta estrategia de mano dura y super mano dura de El Salvador fracasó, ¿no? De nuevo,
esta acción solamente trabajaba a nivel de los efectos, pero no buscaba trabajar a nivel de las causas. Y una última referencia es lo que se denomina neutralidad del dinero en largo plazo, cuando como estrategia, digamos, para tratar de reactivar la economía, los gobiernos emiten dinero con la idea de colocar dinero en el bolsillo de los consumidores. La lógica sería, si los consumidores y los ciudadanos tienen mayor cantidad de efectivo en sus cuentas, en sus salarios, digamos, esto se va a volcar en una mayor demanda de bienes y servicios. Esa mayor demanda de bienes y servicios va a implicar un incremento en la producción de esos bienes y servicios, con lo cual la actividad económica va a comenzar a reactivarse y a repuntar. Bien, esto es lo que ocurre solamente en el corto plazo, pero cuando este tipo de estrategia se asienta en esta emisión monetaria, la emisión monetaria básicamente es la impresión de billetes por parte del Banco Central, termina generando mayor inflación. Y llega un momento en donde el crecimiento de la inflación neutraliza el impacto que eventualmente tuvo en el corto plazo la mayor disponibilidad de dinero en manos de los consumidores para reactivar la actividad económica. De nuevo, en vez de avanzar y estudiar y trabajar eventualmente a nivel de las causas que dan lugar a eventualmente la recesión económica o la dificultad para activar la actividad económica en ese país o en esa región, se opta por esta estrategia, digamos, muy repetida de emisión monetaria, que claramente constituye una solución rápida que falla, ¿no? Porque todas las veces que se la implementó terminó exactamente generando este efecto que está muy estudiado en la economía. Otro ejemplo, ya interpretando este arquetipo con la lógica de la resistencia política, tiene que ver, por ejemplo, con la modificación de las leyes laborales, ¿no? Muchos países de la región, Argentina en particular, tiene una tasa de desempleo muy elevada. Parte de la razón que tiene que ver con la tasa de desempleo es la legislación laboral, que hace muy difícil para quien tiene un emprendimiento productivo tomar mano de obra, por lo costoso que es esa mano de obra y por las dificultades que tiene eventualmente para poder ajustar, digamos, la planta de empleados en función del ciclo económico, de la situación que se encuentra en la empresa, de modo tal que con el afán de tratar de mejorar, digamos, el nivel de empleo, se legisla un conjunto de normas laborales que terminan restringiendo la posibilidad de generar empleo, ¿no? De modo tal que, de nuevo, este podría ser, digamos, un ejemplo, digamos, de resistencia política. Cuando se intentan modificar las leyes laborales con el afán de hacerlas más adecuadas, digamos, a las características que tiene la actividad y el ciclo económico, muchas veces aparecen resistencias, particularmente de los gremios, que inhiben la posibilidad de estos cambios, restableciendo el equilibrio, entre comillas, perdido, ¿no? Y dejando a la situación en un punto de stand-by, ¿no? Donde hay un empate permanente, ¿no? Que las leyes no se modifican, no se genera empleo, y esto es una situación que permanentemente se mantiene en el mismo nivel, ¿no? Otro ejemplo también del mundo real es la prohibición de ventas alcohólicas, de bebidas alcohólicas, que se conoció como la ley seca y que tuvo lugar entre el año 1920 y 1933 en los Estados Unidos, ¿no? Esta era una época donde había una inmigración muy importante, lo mismo que en la Argentina, y esa inmigración que llegaba, digamos, a Estados Unidos, no encontraba fácilmente, digamos, un lugar de residencia, un lugar de trabajo, y se había manifestado, entre otras cosas, en un incremento notable, digamos, de la violencia doméstica. La primera interpretación fue que esa violencia doméstica se generaba como consecuencia del alto nivel de alcoholismo que había, razón por la cual la estrategia imaginó que si se corregía, digamos, el consumo de bebidas alcohólicas, esto rápidamente iba a impactar en una reducción del nivel de violencia doméstica, ¿no? Por eso se implementó una ley que fue notablemente severa, que se denominó ley seca, que prohibió la venta total de bebidas alcohólicas. Estaba penado y perseguido, digamos, por la autoridad pública, ¿no? Esto dio lugar naturalmente a un contrabando creciente de bebidas alcohólicas desde Canadá. Como ocurre siempre, cuando hay una provisión de este tipo, surge un mercado negro que abastece lo que antes se podría conseguir en el mercado blanco, y claramente no corrigió la problemática de la violencia doméstica, porque respondía a otras causas y no solamente, digamos, al consumo de bebidas alcohólicas. De nuevo, una solución rápida que falló.
falló en la medida en la cual no abordó adecuadamente las causas que daban lugar a la emergencia de este problema al cual estoy haciendo referencia. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, ustedes seguramente van a poder identificar otros, pero me parecía útil o importante que tuvieran como referencia para poder entender un poco mejor la manera en la cual particularmente este arquetipo, se refleja o se reflejó en situaciones del mundo real. Bien. Si nosotros hiciéramos una representación de un gráfico BOT, recuerden, gráfico del comportamiento a lo largo del tiempo, esto refleja de algún modo el estado de situación de el crecimiento del déficit como consecuencia de la búsqueda de solucionar el déficit a través de préstamos de dinero. Supongamos que este es el caso de una empresa, de un empresario. Hay una situación de déficit, necesidad de cash, dice aquí, que va creciendo. En algún punto se toma un crédito, ese crédito hace que transitoriamente se reduzca este déficit, esta necesidad de tener dinero contante y sonante, pero como consecuencia del costo financiero, es decir, de la necesidad del pago de los intereses, el déficit vuelve a crecer, ¿no? Y eventualmente se vuelve a incurrir en el mismo comportamiento, pero en una situación más desventajosa porque el déficit en este segundo caso es mayor que en el primero, ¿no? Y así se va profundizando, digamos, esta situación en donde cada vez se deteriora más, ¿no? La situación financiera eventualmente de esta empresa. Lo mismo ocurre a nivel del gobierno, ¿no? El comportamiento es exactamente el mismo, ¿no? Por eso se dice que esta es una solución rápida que falla, porque no se trabaja a nivel de las causas que permitan corregir la razón por la cual se generan estos déficits, ¿no? Que claramente aquí en el ejemplo se cubren a través de préstamos. ¿Por qué es posible que sea difícil percibir las consecuencias no buscadas que se dan en este arquetipo sistémico? Bueno, tal vez la existencia de retrasos temporales haga difícil para los actores vincular causas y efectos. Ya hemos dicho que esta es una de las razones por las cuales los retrasos temporales inciden en el comportamiento del sistema, haciendo muy difícil, digamos, para quienes están, a menos que uno tenga un paradigma que comprenda, digamos, la manera en la cual se manifiestan estos retrasos temporales. Es muy difícil para los actores a veces identificarlos, ¿no? La tendencia a desconocer las consecuencias no deseadas. Muchas veces hay una actitud de negación sobre estas consecuencias, de modo tal que sin reconocerlas es difícil hacer una corrección, digamos, del comportamiento del sistema, y la existencia de modelos mentales imperfectos e incompletos, que todos tenemos, y que no nos permiten tener un registro amplio de los elementos del sistema y de la manera en la cual el sistema va a funcionar. Bueno, todos estos elementos combinados hacen difícil percibir la presencia de este tipo de arquetipo y, como dije al principio, si no lo podemos percibir, tendemos a incurrir de manera reiterada en comportamientos que nos dejan atrapados, tal cual señala Medus, en este tipo de comportamiento. ¿Cómo se podría abordar este arquetipo? Por un lado, es identificar cuáles son los síntomas del problema, cuáles son poder comprender la diferencia que hay entre síntomas y causas, analizar las soluciones propuestas en el pasado, que seguramente no dieron resultado porque volvemos a lidiar con el mismo tipo de problema. Identificar la dinámica que da lugar al surgimiento de los síntomas, analizar los vínculos que hay entre las consecuencias no deseadas y las causas más fundamentales del problema. Identificar cuáles son las posibles intervenciones estructurales que podríamos llevar a cabo, identificar las potenciales consecuencias de todas las intervenciones posibles y cultivar una comprensión consensuada del arquetipo por parte de los actores. Bien, bueno, estos son algunos elementos que se podrían considerar a la hora de abordar, digamos, un comportamiento que se refleje en este tipo de arquetipos. Bien. El segundo tipo de arquetipos que vamos a presentar en esta reunión se denomina desplazamiento de la carga, ¿no? Este tiene una estructura un poco parecida al arquetipo anterior, soluciones rápidas que fallan, pero tiene algunas diferencias también, ¿no? Se plantea una solución sintomática. Les recuerdo que la solución sintomática es aquella solución que solamente trata los síntomas, pero no trabaja sobre las causas, de modo tal que genera un alivio temporario, ¿no?, del estado de situación. Por eso en el corto plazo aparecen resultados que se perciben como positivos porque hemos eventualmente neutralizado los síntomas, ¿no? Pero que lamentablemente esa percepción de esta corrección rápida
nos lleva a que no se implementen las soluciones fundamentales, ¿no? Es decir, aquellas que abordan las causas que están dando lugar al surgimiento de estos síntomas, ¿no? Con el tiempo, los síntomas vuelven a surgir, pero ahora quizás con mucho más vigor, un poco como el caso anterior, y lleva a que de nuevo volvamos a insistir posiblemente con una mayor dosis de la misma medicina, ¿no? Pensando que si la vez anterior, ¿no? logramos corregirlo, posiblemente la solución más definitiva se encuentra aplicando la misma medicina, pero en una dosis o en una cuota mayor, ¿no? El punto está que, de acuerdo a lo que se refleja en este arquetipo, paralelamente las capacidades o las habilidades para implementar una solución de carácter más fundamental y definitiva se van debilitando, ¿no? A medida que nosotros nos encontramos atrapados en esta lógica de solucionar el problema a partir de un abordaje sintomático. Aquí percibimos los síntomas del problema, esto nos lleva a proponer soluciones sintomáticas, de modo tal que nos encontramos de algún modo desplazándonos, moviéndonos dentro de este ciclo de retroalimentación negativo, ¿no? Bien, esto lo vamos reiterando, lo vamos repitiendo a medida que el síntoma vuelve a aparecer cada vez con más intensidad, claramente porque no estamos solucionando las causas que dan lugar a este problema, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un efecto de carácter lateral en la medida en la cual no lo percibimos, que lleva a que cada vez tengamos menos disponibilidad, menos capacidad, menos recursos para poder abordar la solución fundamental, ¿no? Si nosotros lográramos llevar adelante acciones que se inscriban dentro de esta solución fundamental, esto nos permitiría, ¿no?, corregir los síntomas, pero a través de la acción sobre las causas, de modo tal que claramente estos síntomas o desaparecerían o se encontrarían fuertemente reducidos a su expresión, a su mínima expresión, ¿no? Sin embargo, poder tomar estas decisiones lleva tiempo, ¿no? Y a veces es un esfuerzo muy grande poder realizarlo, ¿no? De modo tal que tendemos a convencernos que el trabajo a nivel sintomático es un trabajo que eventualmente está solucionando el problema. Bien, como se dice aquí, al igual que el arquetipo de soluciones rápidas que fallan, la solución aparentemente rápida de este problema oculta efectos no buscados que debilitan los esfuerzos que eventualmente nosotros necesitaríamos llevar a cabo para implementar esta solución fundamental, ¿no? Que posiblemente sea mucho más esforzada, que lleve más tiempo, que tampoco posiblemente nos garantice plenamente la corrección total del problema, pero que constituye una estrategia y un tratamiento mucho más pertinente de este problema que el mero trabajo a nivel de los síntomas. Bien, si nosotros hacemos la representación del gráfico del comportamiento a lo largo del tiempo, podríamos tener una estructura más o menos de este tipo. Cada vez más debemos aplicar esa medicina que trata solamente la solución sintomática, y cada vez lo tenemos que hacer con mayor intensidad porque, como el problema no se soluciona, en cada ronda, podríamos decir, se intensifica el problema de modo tal que los síntomas y las consecuencias se hacen mucho más intensas, y frente a consecuencias más intensas tenemos que aplicar en mayor grado esta medicina transitoria, y a lo largo del tiempo también, paulatinamente, vamos perdiendo nuestra capacidad para implementar la solución fundamental, ¿no? Es decir, la situación tiende a deteriorarse, este deterioro tiende muchas veces a generar confusión y contradicción en el comportamiento de los actores, ¿no?, del sistema, y aleja cada vez más la posibilidad de implementar esta solución fundamental. Posiblemente porque a medida que pasa el tiempo, cada vez es más costoso, más difícil, más sacrificado y más incierto el resultado que se puede obtener trabajando en este plano. Bueno, ejemplos clásicos, las adicciones, ¿no?, a nivel personal, ¿no? Muchas veces uno, frente a un problema personal de distinto tipo, cae en algún tipo de adicción, ¿no? A veces el alcohol, otras veces adicciones a otro tipo de sustancias, ¿no? Estas adicciones dan la sensación de que hay una corrección rápida, ¿no?, de lo que me está haciendo sentir mal, ¿no? Estoy con un problema severo o vengo con una situación muy complicada y eventualmente ahogo ese problema en, digamos, la ingesta de bebidas o algún otro tipo de sustancias, ¿no?, que posiblemente transitoriamente me lleven a olvidar, digamos, este estado de situación, pero que claramente no me permiten a mí trabajar sobre las causas fundamentales que están dando lugar al surgimiento de esa problemática, y a medida que yo más incurro, digamos, en este patrón,
más se debilitan mis capacidades y mis recursos para poder abordar profunda y claramente las causas que dan lugar al surgimiento del problema. Un ejemplo más trivial, pero que me parece que está a mano de todos, es el uso de la calculadora para la realización de operaciones matemáticas simples, ¿no? El hecho de que se hayan difundido tanto las calculadoras y tengamos inclusive hoy en los celulares, en los teléfonos celulares, una pequeña calculadora que tiene una, podríamos decir, para cuestiones domésticas, tiene una gran capacidad de cálculo, o eventualmente estemos mucho trabajando con el Excel, lleva a que hayamos perdido, digamos, nuestras capacidades de procesamiento y de cálculo que eventualmente habíamos ejercitado y desarrollado cuando éramos niños, ¿no? Esto sencillamente pone de manifiesto cómo entramos en un comportamiento, quizás no sea correcto denominarlo como adictivo, pero es un comportamiento en donde buscamos una solución fácil que paulatinamente, a medida que más recurrimos a ella a lo largo del tiempo, lleva a que perdamos esas capacidades que eventualmente teníamos o no las desarrollemos como se podría desarrollar. Bien, hay un caso especial que se denomina desplazamiento de la carga hacia la intervención y que diferencia al anterior en el hecho de que en este caso, frente al problema, en vez de abordarlo, digamos, correctamente, hay un tercero, un externo, que se hace presente y que actúa aliviándonos el peso de la carga que eventualmente nosotros tendríamos que llevar adelante para corregir el problema. Esto es bastante típico. Muchas veces, en el afán de corregir una situación que se percibe como indeseable o una situación que se percibe como injusta, hay un tercero que actúa tratando de restablecer el equilibrio perdido y muchas veces lo hace equivocadamente. Podríamos decir que la intención es buena, pero el resultado es un resultado no deseado. Un ejemplo claro de todo esto es lo que se denomina riesgo moral. El riesgo moral es una expresión bastante utilizada en el ámbito de la economía que hace referencia al hecho de que cuando nosotros sentimos que estamos protegidos individualmente por alguien que eventualmente va a salir en nuestra ayuda y que va a asistirnos en caso de necesidad, tendemos a tomar mayor cantidad de riesgos que los que eventualmente tomaríamos si nosotros fuéramos los únicos y últimos responsables de las acciones que vamos a llevar adelante. Esto se conoce como riesgo moral. Muchas veces ocurre en la vida real que si alguien sabe que un tercero se va a hacer cargo de las cuentas que eventualmente van a implicar mis gastos, tal vez yo sea bastante desaprensivo con los gastos que voy a tener. Total, si eventualmente al final del día no lo puedo pagar, sé que alguien los va a hacer en mi nombre, ¿no? De modo tal que eso puede poner en marcha un comportamiento en donde yo no asuma, digamos, una actitud más responsable y trate de hacer un uso más razonable, digamos, de los recursos con los cuales cuento, ¿no? Bien, esto no solamente se da en el ámbito individual, sino también muchas veces también en el ámbito organizacional. O la dependencia por parte de una determinada actividad productiva o de servicios de subsidios, ¿no? O de la protección del mercado o de eventualmente contratos gubernamentales, ¿no? Esto se dio con mucha intensidad durante la época en la cual, las décadas en las cuales estuvo vigente esta estrategia ISI. ISI significa industrialización por sustitución de importaciones, una estrategia de desarrollo económico que lo llevaron adelante muchos países y que también se llevó adelante en Argentina, quizás de una forma un poco más imperfecta que otros países, pero que tuvo mucha vigencia más o menos entre la década de los 40 y la década de los 70, 80. Bueno, todavía hay, podríamos decir, ciertas manifestaciones de una estrategia ISI, pero básicamente la idea era cerrar el mercado doméstico para garantizar a los productores del mercado doméstico un nivel de consumo suficientemente importante que permita desarrollar distintos tipos de actividades industriales, ¿no? Bien, esto que uno podría pensar que es como positivo en una primera etapa, luego se extendió indefinidamente a lo largo del tiempo y dio lugar, digamos, a un comportamiento, como estamos señalando aquí, ¿no? Un comportamiento en donde cada vez más se dependía para el desarrollo de la actividad de la protección por parte del Estado, ¿no? O el otorgamiento de subsidios, ¿no? No había una preocupación por parte del empresario en tratar de mejorar sus niveles de productividad, incrementar sus niveles de inversión, innovar tecnológicamente para tratar de ser autónomo en el funcionamiento del mercado,
sino que se requería cada vez más de la garantía del Estado de proteger, digamos, ese mercado u otorgar estos subsidios para poder continuar con la actividad productiva, ¿no? Es decir, que el Estado desplazaba la carga que debía estar, digamos, bajo la responsabilidad del empresario para tratar de desarrollar, como digo, actividades de innovación, incrementar la productividad que permitieran sostener el proceso productivo de manera estable, ¿no? O la dependencia que existe con muchas políticas asistenciales por parte del gobierno, ¿no? Muchas veces los gobiernos, el nuestro en particular, se enfrenta con la necesidad de otorgar subsidios y asistencia a las familias como consecuencia, digamos, de situaciones de carencia a veces muy extremas, ¿no? Pero la política se agota básicamente en el otorgamiento de subsidios, sin generar recursos y capacidades por parte de quien recibe, digamos, ese subsidio para en algún punto poder hacerse cargo, digamos, de la generación de ingresos y dejar de depender de esta asistencia por parte del Estado. Podemos decir que en este arquetipo el principio sistémico es enseñar a pescar, ¿no? En vez de dar el pescado, algo que posiblemente ustedes lo hayan escuchado, digamos, alguna vez o muchas veces, ¿no? en su vida, ¿no? Bien, bueno, un poco esto queda reflejado aquí, entonces, ¿no? Hay un ciclo de retroalimentación negativo, ¿no? Como decía recién. Hay un síntoma, hay una intervención externa, hay un síntoma que refleja, digamos, una problemática, frente a lo cual se la corrige a través de una intervención externa, que puede ser alguno de estos casos que señalé recién, por ejemplo, la intervención del gobierno, que corrige esta situación. Pero claramente, a medida que más incurrimos en este ciclo de retroalimentación negativa, se van perdiendo mayores capacidades y aptitudes que permitan generar una solución interna mucho más estable, que corrijan, digamos, este problema y que no haga necesario, digamos, esta intervención externa. Bien, razones por las cuales pueden surgir y consolidarse este tipo de arquetipos. El actor interviniente que interviene, digamos, este tercero, puede no ser consciente de que una asistencia inicial puede activar una cadena de eventos que conduzcan a una dependencia cada vez mayor, ¿no? Se lo hace con muy buenas intenciones, pero sin ser consciente que posiblemente se active un proceso de este tipo. Los beneficiarios de la asistencia pueden no percibir la pérdida de autonomía y control que acompaña la transferencia de recursos hacia el actor que está interviniendo. En principio parece como una excelente noticia que uno lo asista, ¿no? Insisto que esa asistencia puede ser razonable y necesaria en el corto plazo, pero cuando se sostiene en el largo plazo, inevitablemente lleva a que el actor beneficiario pierda capacidad de autonomía, y pierda capacidad de control, ¿no? Y se vuelva cada vez más dependiente de esta asistencia para poder continuar, digamos, con sus actividades, ¿no? Es muy costoso a veces y muy difícil desactivar estos procesos, ¿no? Porque claramente quien se encuentra en una situación de protección rechaza la posibilidad de salir, digamos, de este esquema, ¿no? Y puede ser costoso también para el actor que interviene como consecuencia de que esto puede generar tensiones que quizás quiere evitar, ¿no? De modo tal que es muy importante tener en claro este esquema, ¿no? Y tener en claro si esta acción de asistencia es solo para aliviar la presión que producen los síntomas del problema o forma parte de una estrategia mayor que busca paralelamente abordar las causas que están dando lugar a la emergencia de estos síntomas. Podríamos decir que bajo ese esquema, bajo ese estructura, bajo ese comportamiento, esta asistencia transitoria podría ser adecuada y deseable, ¿no? Pero cuando solo se queda en esa instancia y no se abordan de manera más profunda las causas que están dando lugar al surgimiento de esa problemática, nos deja atrapados en este arquetipo del cual es muy difícil salir después. ¿Cómo abordar el arquetipo? Bien, identificar cuáles son las causas del problema, identificar si la solución propuesta es consistente con una perspectiva de largo plazo, ¿no? Identificar las posibles consecuencias que tendrían la solución de largo plazo, desarrollar una estrategia de abordaje tanto de los síntomas como de las causas fundamentales del problema, un poco lo que estaba señalando antes de que cambiara la filmina, ¿no? Y analizar si la dinámica de las soluciones propuestas se identifica con un comportamiento adictivo respecto de la misma. Porque en este caso,
es necesario tener una precaución muy grande porque frente a comportamientos adictivos no se puede o no se debería aplicar una estrategia de shock. Es decir, la estrategia de shock implica básicamente cortar de golpe, digamos, la provisión de aquello que generó la adicción, ¿no? Porque eso genera un comportamiento, digamos, distorsivo. Es necesario tener una estrategia que permita que paulatinamente se vaya desmontando esa estructura de carácter adictivo. Bueno, este otro arquetipo, denominado erosión de metas, se da cuando se produce una brecha entre el desempeño esperado de una determinada actividad y la realidad. Así nosotros estamos en búsqueda de lograr unos ciertos objetivos y por distintas razones no logramos esos objetivos, de modo tal que se genera una brecha entre lo que obtenemos y lo que nosotros estábamos inicialmente esperando obtener. Esta brecha puede ser resuelta mediante una acción correctiva, que va a demandar tiempo, esfuerzos, recursos, pero que va a presentar algunas dificultades. No tenemos garantía de que podamos lograrla. Va a necesitar transcurrir un determinado periodo de tiempo para que podamos hacer evidentes los resultados y vamos a tener que reconocer que existe esta brecha entre lo que nosotros aspiramos lograr y lo que efectivamente estamos logrando. Bien, una alternativa a esta acción es reducir la expectativa que teníamos nosotros de desempeño. Es decir, frente a esta circunstancia, lo que básicamente planteamos es, bueno, existe esta brecha, pero en vez de modificar el comportamiento y las acciones que estamos llevando adelante, que claramente no están dando los resultados que esperábamos, reducimos las expectativas que teníamos. Así que es como que vamos a la baja. Por eso se denomina erosión de metas. Aquí está reflejado, ahí está esta brecha. Esto genera presiones, eventualmente para ajustar la brecha. Como no podemos corregirla en el corto plazo, como debiéramos, sencillamente lo que hacemos, vamos por la acción más sencilla, que es reducimos las expectativas de desempeño que teníamos, de modo tal que esta brecha se corrige, ¿no? Frente a esto, lo que nosotros deberíamos hacer es trabajar de otro modo, ¿no? Llevar adelante acciones que nos permitan generar las condiciones que modifiquen la situación inicial y reduzcamos la brecha, no como consecuencia de que hemos reducido nuestras expectativas, sino como consecuencia de que hemos mejorado nuestro desempeño. Bien, este es el comportamiento que nosotros deberíamos seguir, el que está reflejado aquí por este ciclo de retroalimentación negativo inferior, pero este es el comportamiento que muchas veces tendemos a seguir, ¿no? El que está reflejado por el ciclo de retroalimentación negativo superior. Bien, ejemplos de esto que puede ocurrir, que finalmente muchas veces da lugar a este tipo de comportamiento. El deterioro muchas veces es tan lento que no nos damos cuenta de que está ocurriendo, y eso nos lleva a nosotros a que este deterioro lo terminemos ajustando, digamos, a la baja, modificando las metas o los objetivos que nos habíamos planteado. Un ejemplo, digamos, de este tipo de comportamiento es lo que se denomina el síndrome de la rana hervida. Dicen que si uno calienta una tina y tira una rana al agua hirviendo, la rana va a saltar, porque el agua la va a quemar y eventualmente va a poder escapar de la tina. Pero si por el contrario uno coloca una tina con agua fría y coloca la rana y paulatinamente va incrementando la temperatura del agua que tiene la tina, la rana no lo va a percibir. Sin embargo, va a llegar un momento en donde va a morir, porque va a estar, entre comillas, hervida dentro de esa tina. No se dio cuenta de que las condiciones iban cambiando paulatinamente y que esas condiciones que cambiaban implicaban un desmejoramiento, y cuando eventualmente toma conciencia, ya es demasiado tarde y no puede salir de esa situación. Bueno, un poco es lo que se intenta poner manifiesto. Hay una erosión de estas metas, hay una brecha que se va generando y se va haciendo cada vez mayor, y posiblemente paulatinamente vamos conformándonos cada vez con un poco menos, sin darnos cuenta de que entramos en un ciclo de retroalimentación que tiende a retroalimentarse y que cada vez nos lleva y nos obliga a una reducción de las expectativas y de las metas mayores. Cuando esto ocurre, posiblemente cada vez sea más difícil poder transitar este otro ciclo, que implica el desarrollo de acciones correctivas
que eventualmente permitirían mejorar nuestro desempeño. Hay otra referencia aquí planteada acerca de esta película Luna de Avellaneda. Si no la han visto, les recomiendo que la vean, en donde básicamente se muestra como una actividad de club, de barrio, digamos, que tenía un desempeño muy importante para los vecinos del barrio, va por distintas razones teniendo cada vez un desempeño menor, y las expectativas de quienes estaban allí también se van reduciendo, ¿no? Reflejando muy bien, digamos, este comportamiento de erosión de metas. Como decía, aquí hay dos ciclos de retroalimentación negativas vinculados, ¿no? Un ciclo de retroalimentación que vincula la condición de desempeño, ¿no? Existente la brecha, existente la meta, ¿no? Y las acciones correctivas, ¿no? Esto que está planteado aquí. Y el otro ciclo que comprende la brecha, la presión para corregir la meta y la reducción de la meta, o la corrección de la meta. Como dije recién, este es el ciclo que deberíamos seguir, en donde llevaríamos adelante las acciones correctivas que nos permitirían minimizar o eliminar esta brecha, ¿no? A partir del esfuerzo y del trabajo para mejorar nuestro desempeño, pero muchas veces quedamos atrapados en este otro ciclo, ¿no? En donde frente a un desempeño mediocre o lejos de lo que esperábamos, sencillamente atinamos, ¿no? a reducir las expectativas que tenemos frente a ese nivel de desempeño. Aquí hay tres posibilidades en este arquetipo, ¿no? Que domine el ciclo que tiene la acción correctiva, ¿no? Que sería lo deseable, que domine el ciclo que tiene la reducción de metas, que sería lo indeseable, ¿no? O que el dominio se desplace de uno a otro siguiendo, digamos, una estructura de 8. Bien, el punto está en que a medida que se lleven adelante las acciones correctivas, la presión para reducir las metas van a desaparecer y eventualmente puede que genere, al contrario, un efecto positivo porque aumente la expectativa de tener un desempeño menor, ¿no? Un desempeño mejor, digo, ¿no? De modo tal que si somos exitosos en el tránsito de este ciclo y reducimos la brecha y eventualmente generamos, digamos, un desempeño que estaba por encima incluso de lo esperado, puede que esto genere presiones para aspirar a más, ¿no? Muchas veces se genera la reversión de este proceso y entramos en una situación en donde no se produce una erosión de metas, sino un mejoramiento de las metas. Esta es la manera en la cual nosotros podemos ver, si comparamos un gráfico de comportamiento a lo largo del tiempo, cuando domina el ciclo de reducción de metas, fíjense, tenemos este desempeño que por alguna razón no lo podemos mejorar. Bueno, aquí lo que puede ocurrir es, en este caso, el primero, vamos paulatinamente ajustando la meta para que se aproxime al rendimiento o al desempeño que efectivamente tenemos. Una situación todavía más desventajosa es donde nosotros no solamente no mantenemos un nivel de rendimiento continuo, sino que nuestro rendimiento cada vez es peor, y eso lleva a que no solamente se reduzca el rendimiento, sino que vamos ajustando a la baja de manera continua también las expectativas, ¿no? Los objetivos y las metas planteados. Una segunda situación en donde dominan las acciones correctivas, ¿no? En este caso, esta es la expectativa de cumplimiento que teníamos, pero este es el cumplimiento, es el desempeño real que tenemos. Como está lejos de estos objetivos que hemos planteado, hacemos cada vez un mayor esfuerzo, trabajamos más, nos esforzamos más y logramos ir mejorando nuestro desempeño hasta que eventualmente cumplimos el objetivo que inicialmente nos habíamos planteado o, como dije al final, eventualmente vemos que podemos mejorar nuestro desempeño, lo que lleva a que también mejoremos nuestras expectativas sobre desempeño futuro. Y una, podríamos decir, convergencia de ambas, en donde por un lado yo mejoro mi desempeño y por otro lado voy ajustando las metas, quizás en un proceso de aprendizaje en donde, digamos, ajusto mis objetivos a lo que efectivamente realmente yo puedo lograr, ¿no? Podría ser esta una tercera posibilidad, ¿no? Bien, este arquetipo se parece bastante al desplazamiento de la carga, ya que la reducción de metas para achicar la brecha entre el desempeño existente y el deseado se puede interpretar como una acción correctiva rápida, ¿no? En este caso, el peso, la carga de la solución del problema, se traslada a una opción más fácil y de corto plazo, que es la reducción de las metas, ¿no? De hecho, el desplazamiento de la carga puede debilitar nuestra capacidad para desarrollar acciones correctivas, que son las que eventualmente se estaría buscando en este tipo de circunstancias, ¿no? Y ahora aquí el principio sistémico sería sostener la visión de largo plazo, ¿no?
tener en cuenta lo que estamos buscando, lo que queremos lograr, y en qué medida estamos o no próximos, o nos dirigimos por lo menos en un sentido a lograr esos objetivos de largo plazo. Bueno, ejemplos, algunos ejemplos, como en el caso anterior, ustedes pueden señalar otros. El deterioro de la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, el deterioro de los sistemas de salud y de educación, que se han registrado a lo largo de las últimas décadas en Argentina, en donde la brecha frente a una brecha creciente, muchas veces en vez de trabajar sobre las causas que dan lugar a ese desempeño incorrecto, inadecuado, se reducen las expectativas acerca de lo que es posible lograr, tanto en salud como en educación. Nos vamos conformando cada vez con algo que se aleja un poco más de lo que inicialmente nosotros esperábamos. O el deterioro de la calidad del aire. Podríamos decir, la lucha contra el cambio climático entra dentro de este arquetipo, frente a las enormes dificultades para poder lograr un compromiso cierto por parte de los distintos actores a nivel nacional y a nivel supranacional. Bueno, da la sensación de que muchas veces tenemos que aspirar a conformarnos con un poco menos de deterioro del que hubiéramos querido. O, como muchas veces nos pasa, esto de correr permanentemente detrás de los hechos, lo que nos lleva a perder de vista las metas originales. A veces hay quienes definen a esta dinámica, este comportamiento como la actitud de un bombero, permanentemente detrás del incendio, tratando de apagar incendios. Bueno, mucho de esto se corrige con una adecuada planificación de las acciones que se quieren llevar adelante y una adecuación, digamos, de las expectativas en términos de metas y objetivos. ¿Cómo abordar este arquetipo? Identificar la existencia del desvío, reconocerlo, verificar la existencia de metas contradictorias entre sí. Muchas veces esto ocurre, sobre todo en organizaciones que tienen alguna escala, que se plantean metas u objetivos que colisionan, lo que implica que el logro de alguno de ellos conspira contra la posibilidad del logro de otros. Identificar cuál es la lógica, en términos de modelo mental, que gobierna la definición de metas. Posiblemente hay un error en la manera en la cual estamos definiendo esas metas, porque son totalmente desproporcionadas, porque no guardan relación con los recursos y las capacidades que efectivamente tenemos. Explorar cuáles son las alternativas para corregir esta brecha y restablecer una visión de largo plazo en donde estos objetivos aparezcan como razonables, y sobre todo, como decía recién, a escala de lo que efectivamente podemos lograr. Bien, el último arquetipo que vamos a ver en este video se denomina límites del crecimiento. Este arquetipo se pone en marcha, o en este arquetipo se pone en marcha una dinámica por la cual una acción conduce inicialmente al éxito de una cierta actividad, lo que genera la necesidad de desarrollar mayores esfuerzos para sostenerlo y ampliarlo. Esto se refleja en este ciclo de retroalimentación positiva. Ponemos en marcha alguna actividad, nos va bien, como nos va bien, necesitamos hacer más, ¿no?, para que nos siga yendo bien o nos vaya aún mejor, y esto implica que cada vez necesitamos de mayor cantidad de recursos, llevar adelante mayor cantidad de esfuerzo. Bien, todo esto funciona, podríamos decir, en una primera instancia razonablemente bien, hasta que lo normal es que nos encontremos con un límite que viene dado por la existencia de distintos tipos de factores que se encuentran siempre de manera acotada, que registran, digamos, una cierta restricción. Esto pone en marcha una acción de carácter correctivo que no nos va a permitir continuar avanzando. Esto normalmente ocurre cuando, por ejemplo, estamos llevando adelante alguna actividad que demanda, digamos, la utilización de recursos humanos. Por ejemplo, ponemos un emprendimiento, somos pocos, nos va bien, ponemos en marcha, digamos, esa actividad que cada vez comienza a tener mayor nivel de demanda y respondemos a ese mayor nivel de demanda con una mayor cantidad de tiempo destinado, digamos, a lo que estamos haciendo, pero ese tiempo tiene un límite. Mi capacidad física y mental tiene un límite, ¿no? Y cuando ese límite se hace evidente, comienza a aparecer este ciclo de retroalimentación negativo que tiende a restablecer un cierto equilibrio. Es decir, yo no puedo ir más allá de lo que eventualmente mis capacidades y mis recursos me lo permitan, ¿no? De modo tal que eso incide en el desempeño que yo tengo y eventualmente o comienza a producirse una desmejora o eventualmente intento solucionarlo multiplicando mi esfuerzo personal. Bien, por eso esta estructura
de límites al crecimiento refleja bastante bien ese tipo de comportamiento. Este arquetipo tiene una estructura caracterizada, como decía recién, por un ciclo de retroalimentación positiva y un ciclo de retroalimentación negativa que se activa cuando el factor limitante entra en juego. En una primera etapa tiende a predominar este ciclo de retroalimentación positiva, hasta que en algún punto emerge el ciclo de retroalimentación negativa que de algún modo oficia como un parate al crecimiento y al desarrollo de la actividad. Nuestra acción instintiva frente a esto es, como se señala aquí, apretar el acelerador, es decir, dedicarle más tiempo y más esfuerzo, bajo el supuesto de que más tiempo y esfuerzo es lo que va a permitir sostener, digamos, este proceso de crecimiento de la actividad que estemos llevando a cabo. Sin embargo, muchas veces es necesario reconocer esta limitación, porque si nosotros eventualmente presionamos al sistema para tratar de obtener más de lo que estamos obteniendo, paradójicamente esto va a hacer que este factor limitante incida con mayor importancia, con mayor fuerza, de modo tal que es muy posible que hagamos un esfuerzo mayor y no podamos cambiar significativamente lo que estamos buscando. Por eso hay una analogía que se plantea aquí, es que si nosotros imaginamos que para superar, digamos, esta situación inicial, donde vemos que mayor demanda de lo que estamos haciendo implica mayor necesidad de recursos, buscamos apretar el acelerador del sistema, nos vamos a encontrar con que el acelerador va a estar... Hubo un problema de carácter técnico que tuve que corregir. Bien. Bueno, ejemplos de este tipo de arquetipos. Crecimiento de ventas en un microemprendimiento, como dije recién, posiblemente al inicio nos va muy bien, hacemos empanadas, pizzas, tenemos una pequeña actividad comercial, y eso demanda que cada vez vamos a tener que hacer más de lo que estamos haciendo. Y vamos a eventualmente destinarle más tiempo y vamos a gastar más energía para que continúe creciendo. Pero, como dije anteriormente, va a haber un punto más allá del cual no vamos a poder continuar, porque nuestra capacidad física y eventualmente nuestra capacidad mental no nos va a permitir continuar con este ciclo, a menos que reconozcamos este factor limitante y introduzcamos alguna modificación o en la estructura de funcionamiento, o eventualmente contratemos a alguien que ayude, que colabore con nosotros, o modifiquemos la manera en la cual funciona esta actividad. O aceptemos que ese va a ser el punto máximo de desempeño que vamos a tener, de modo tal que no presionemos más sobre esta condición limitativa. La crisis hídrica de Salsipuedes y una parte importante de las Sierras Chicas, que se produce como consecuencia del incremento en la demanda de agua, resultado de un aumento poblacional, migración ciudad-campo. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Fíjense, aumenta la población demanda mayor cantidad de recursos, entre ellos el recurso agua. Frente a esta mayor cantidad de población y mayor demanda de recursos, se de algún modo presiona sobre los acuíferos para tratar de satisfacer esa mayor necesidad de agua, pero eventualmente hay un factor limitante que conspira y que lleva a que cada vez con mayores esfuerzos obtengamos menos resultados. Es decir, posiblemente los acuíferos se encuentran estresados, se encuentran sobredemandados y cada vez producen menor cantidad de agua. Hay un factor limitante que está operando aquí claramente. O las crisis hídricas que se dan en algunas ciudades del mundo, como por ejemplo Ciudad del Cabo en Sudáfrica, San Pablo en Brasil o Bangalore en la India, en donde ocurre una circunstancia bastante parecida a esta que acabo de señalar aquí, en las Sierras Chicas, el crecimiento poblacional de estas ciudades que se cuenta por millones de habitantes, decenas de millones de habitantes, lleva una demanda extraordinaria de muchos recursos, particularmente el recurso agua, y frente, digamos, a una situación de sequía que muchas veces ha sido bastante prolongada, el recurso agua se encuentra completamente extenuado, de modo tal que no hay posibilidad de sostener el crecimiento y la actividad de estas ciudades. Bueno, el gráfico de comportamiento a lo largo del tiempo se refleja de este modo. Tenemos una performance, un desempeño que inicialmente
como mostraba el ciclo de retroalimentación positivo, crece de manera continua hasta que llega un punto en donde se hace evidente ese factor limitante y a partir de allí eventualmente tenemos que hacer un esfuerzo cada vez mayor. Esta línea negra que está por sobre la línea gris muestra el esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo cada vez mayor para mantener el nivel de desempeño o eventualmente, paradójicamente, para acompañar esta curva de reducción del desempeño. Cae el desempeño y sin embargo tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que esta curva caiga con una pendiente posiblemente más suave, menos violenta. ¿Cómo abordar este tipo de arquetipos? En primer lugar, no debería ignorarse que todas las actividades están sometidas a algún límite, de modo tal que reconocer la existencia de estos límites debería ser parte de la posibilidad de solución. Utilizar el arquetipo antes de alcanzar el límite, lo que permitiría identificar potenciales dificultades derivadas de las restricciones de algunos de los factores. Si nosotros al iniciar cualquier tipo de desempeño, de estrategia, de acción, tenemos en claro la posibilidad de enfrentar esta circunstancia, posiblemente podemos hacer un diseño al inicio del desarrollo de la actividad que nos permita administrar mejor, digamos, esta restricción, asumir que vamos a enfrentar límites, ¿no? Y evitar la tentación, como dije al inicio, de presionar al sistema cuando se alcanza un límite, ¿no? Esta idea de pisar el acelerador sin tener en cuenta que paradójicamente cuanto más aceleremos, más se va a activar el freno, ¿no?